Antes de cerrar tus ojos, te invito a un momento de quietud. Considera entregar tu alma a Jesús, buscando descanso en su gracia. Y si esta noche fuera la última oportunidad para hablar con Él, ¿está tu corazón en paz, listo para encomendarle tu espíritu? Descubre el poder espiritual de entregar tu alma a Jesús cada noche, un camino hacia el reposo profundo, la sanación y una fe fortalecida, tal como Él nos enseñó. ¿Te cuesta encontrar ese descanso? Aquí aprenderás no solo a dormir mejor, sino a descansar en la gracia de Jesús, porque cada noche es un acto de fe. Mientras el cuerpo duerme, el alma puede elevarse o debatirse. Jesús nos mostró cómo dormir en paz, incluso en la tormenta, anclados en el Padre. Te guiaré en un viaje espiritual para que tus noches sean encuentros con Dios, restaurando tu cuerpo y tu fe. Porque cuando entregas tu alma a Jesús antes de dormir, te conectas con el cielo. Él conoce tus luchas y anhela tu completo descanso en Él. Imagina tu vida si cada noche culminara con tu alma en las manos de Cristo. Esta práctica sencilla y poderosa está a tu alcance. Solo necesitas un corazón dispuesto. Antes de comenzar, comenta ahora mismo: descanso en Jesús. Es una declaración de fe. Dale me gusta a este mensaje, ayudando a que llegue a quien tal vez hoy no puede dormir y necesita a Jesús. Gracias por unirte y creer que sí es posible dormir en los brazos del Salvador. Jacob y el sueño celestial, la escalera entre el cielo y la tierra. Comencemos nuestro viaje espiritual con la figura de Jacob, tal como se nos presenta en el libro del Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22. Visualicemos a Jacob, un hombre sumido en la soledad, abrumado por el cansancio, el temor al futuro incierto y el lastre de un pasado conflictivo. Huía hacia una tierra desconocida, su corazón palpitando con angustia. Había engañado a su padre, herido profundamente a su hermano, y ahora emprendía una travesía sin un rumbo claro. ¿Alguna vez te has sentido así, agotado, no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu, cargando con el peso de decisiones que resuenan, durmiendo cada noche con interrogantes que no hallan respuesta? Presta atención a su vivencia, porque lo que le aconteció a Jacob, en su núcleo más íntimo, podría revelársete también a ti esta misma noche. Jacob se recostó sobre un lecho de piedras, sin una cama confortable, sin compañía, sin el abrigo de un hogar. Pero fue precisamente allí, en el paraje más inhóspito, en su instante de mayor vulnerabilidad, donde el cielo se rasgó para él. Las Escrituras nos narran que soñó con una escalera, una prodigiosa conexión entre la tierra y el cielo, por la cual ángeles ascendían y descendían. Y en la cúspide, el Señor mismo se le apareció y le dirigió la palabra. Fue un sueño de naturaleza celestial, una intervención divina en la densidad de la noche. Este relato trasciende la mera metáfora. Es una revelación palpable de cómo el ámbito celestial puede manifestarse en nuestras noches más oscuras. Solemos pensar que Dios solo se comunica en el templo, durante el culto, a la luz del día. Sin embargo, la Biblia nos muestra que una de las formas más profundas y transformadoras en que Dios se comunica es durante la noche, mientras el cuerpo reposa y el alma se encuentra en un estado de mayor receptividad. Jacob se durmió huyendo y despertó con una marca divina. Se durmió sintiéndose culpable y despertó bendecido. Se durmió atenazado por el temor y despertó con una promesa que redefiniría su existencia.
Quizás tú también has estado en una suerte de huida, no necesariamente física, pero sí emocional, escapando del dolor, de las consecuencias de tus actos, de una pérdida irreparable, del vacío que se instala cuando todo parece apagarse. Pero deseo transmitirte hoy una palabra con resonancia profética. Si esta noche decides acostarte entregando tu alma a Jesús, es posible que el cielo también se abra sobre tu habitación, porque no se trata del lugar físico donde duermes, sino de la disposición del corazón con el que te entregas al descanso. Cuando Jacob despertó de aquel sueño trascendental, pronunció una frase que vibra hasta nuestros días. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. ¡Qué revelación tan honda y transformadora! Muchos se acuestan sin percatarse de que su habitación puede ser un altar y que Jesús aguarda ser invitado a ese espacio íntimo. ¿Eres consciente de que cada noche que transcurre sin entregar tu alma es una oportunidad desaprovechada para que Él te hable, te sane, te guíe? Jacob recibió destino y promesa mientras dormía. ¿Cuántas bendiciones podrías estar dejando escapar por no consagrar tu reposo? Esta noche, cuando te dispongas a dormir, hazlo con la misma intención de Jacob, buscando un encuentro divino. Pon tu alma en las manos de Jesús. Dile con sinceridad: Señor, si deseas hablarme, aquí estoy, dispuesto a escuchar. Él continúa apareciéndose en el silencio, en la quietud. Transforma tu habitación en un lugar santo, tu cama en un altar, tu sueño en una oración viviente. Cuando Jacob se entregó por completo, fue restaurado, y tú también puedes experimentar esa restauración. La experiencia de Jacob, donde la vulnerabilidad extrema dio paso a una revelación divina y a una promesa de restauración, nos muestra cómo el cielo puede irrumpir en nuestra fragilidad. Pero no todas las noches son de visiones celestiales. Algunas están tejidas con el hilo de la angustia, un lamento que también puede convertirse en un puente hacia Dios, como lo descubriremos en las vivencias de David. David y las noches de angustia, lágrimas que se convierten en oración. Hay noches en las que el cuerpo, exhausto, se rinde al descanso, pero el alma permanece inquieta sin encontrar sosiego. Son noches pobladas de lágrimas, pensamientos sombríos y un corazón que se duele profundamente. Estas noches de aflicción también fueron familiares para David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero no exento de tribulaciones. En el Salmo 6, versículos 6 al 9, David se desnuda con una sinceridad conmovedora. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, mis ojos están gastados de sufrir. Podemos imaginar al valiente guerrero, al rey ungido, llorando en la penumbra, incapaz de conciliar el sueño. ¿Te has sentido alguna vez así, con el alma desbordada por la tristeza? David, a través de su vulnerabilidad, nos enseña que no hay vergüenza en derramar lágrimas ante Dios, ni debilidad en reconocer nuestra incapacidad y rendirnos. Él supo transformar esas noches de desvelo y dolor en momentos de comunión profunda, llevando cada lágrima, cada angustia, cada temor, directamente al trono de la gracia. Y esa misma senda puedes transitar tú en tus noches más oscuras. Habla con Jesús, desahoga tu alma sin filtros ni reservas. Él comprende tus lágrimas y acoge tu quebranto. Este salmo no fue escrito para inspirar lástima, sino para instruirnos en el arte de convertir el dolor en oración, la queja en clamor. Aun sintiéndonos indignos o abrumados por la culpa, podemos correr a los brazos de Jesús. Y observa con atención cómo culmina este lamento.
Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro, ha recibido el Señor mi oración. El mismo hombre que momentos antes se ahogaba en su llanto, ahora proclama con certeza la victoria de la fe. Algo poderoso sucede cuando entregas tu alma a Jesús antes de dormir, especialmente en medio de la aflicción. El llanto puede convertirse en fortaleza, la culpa en gracia redentora. No importa cuán rota o fragmentada se sienta tu alma, Jesús te recibe tal como estás, aun con lágrimas surcando tu rostro. Su invitación resuena a través de los siglos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No te duermas con la angustia como compañera. Jesús anhela concederte un descanso que sane y restaure. Derrama tu alma ante Él, como lo hizo David. Dile con confianza: Señor, en tus manos entrego mi alma, mis pensamientos confusos, mis heridas abiertas. Y despertarás diferente, envuelto en el abrazo de su gracia. Esa es la profunda diferencia entre un sueño común, agitado por las preocupaciones, y un sueño sagrado, custodiado por su presencia. Muchas victorias espirituales han comenzado con la entrega sincera a Jesús de las noches más tristes y desoladas. Si las lágrimas de David nos revelan cómo la angustia puede transformarse en un canal de comunión y victoria interior, la escena que se despliega a continuación nos presentará una paz aún más asombrosa, la serenidad del propio Jesús, en medio de una tormenta que amenazaba con devorar la esperanza. Jesús, durmiendo en la barca, paz en medio de la tormenta. Existe algo en el silencio profundo de la noche que puede tornarse aterrador. Los ruidos cotidianos se magnifican, los pensamientos adquieren un peso inusitado, los miedos latentes se agigantan hasta volverse amenazantes. Pero, ¿y si el verdadero descanso no dependiera de la calma exterior, sino de la confianza que reside en nuestro interior? ¿Y si la auténtica paz no fuera la ausencia de tormentas, sino la inquebrantable presencia de Jesús a nuestro lado? El Evangelio de Marcos, en su capítulo 4, versículos 35 al 41, nos sumerge en una noche de impacto profundo. Tras una jornada de predicación, Jesús instruyó a sus discípulos: pasemos al otro lado. Mientras navegaban, se desató una tempestad de gran furia. Las olas golpeaban con violencia la barca, el viento rugía con ímpetu descontrolado, y el miedo se apoderaba de los discípulos, quienes se sentían al borde del naufragio. ¿Y Jesús? Él dormía. En medio del caos y la desesperación, el Hijo de Dios reposaba con una paz que desafiaba toda lógica humana. ¿Cómo podía dormir con tal serenidad mientras todo a su alrededor parecía hundirse irremediablemente? Quizás tú te encuentras en una barca similar en este momento de tu vida. Deudas que no cierran, diagnósticos médicos preocupantes, relaciones fracturadas, una ansiedad que te oprime el pecho. Sientes que tu barca está a punto de zozobrar y que Jesús parece estar dormido, ausente, indiferente a tu clamor. Pero escúchame con atención. Su silencio no es sinónimo de ausencia, su aparente descanso no implica abandono. Al contrario, su reposo es la señal más clara de que todo, absolutamente todo, está bajo su soberano control. Él duerme porque ya ha decretado que llegarás a salvo al otro lado. Desesperados, los discípulos lo despertaron, increpándole: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús, con calma imperturbable, se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: calla, enmudece. Y al instante sobrevino una gran bonanza. Luego,
Dirigiéndose a ellos, les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En esta pregunta reside la clave. El descanso en medio de la tormenta es, fundamentalmente, una cuestión de fe. Jesús deseaba que sus discípulos aprendieran a confiar en Él, incluso cuando el mundo a su alrededor pareciera desmoronarse. Si Él está en la barca, no importa la magnitud de la tormenta, no se hundirán. Su autoridad divina se extiende sobre tus pensamientos turbulentos, tus emociones desbordadas y tus temores más profundos. Esta noche recuerda esta escena. Si Jesús dormía en medio de la tormenta, tú también puedes encontrar ese reposo, no por tu propia fuerza o capacidad, sino por aquel que te acompaña. Su presencia es más real y poderosa que cualquier miedo que intente paralizarte. Si le hablas con sinceridad, Él responderá. Si le entregas tu alma con confianza, Él te cubrirá con su paz. Su voz aún tiene el poder de silenciar las tormentas internas que te azotan. Imagina a Jesús contigo en tu barca, cubriéndote con su manto protector, susurrando a tus temores: calla, enmudece. Permite que el viento de la ansiedad cese, que el mar de la preocupación se calme y que tú, finalmente, descanses en su soberanía. La paz que Jesús modeló en la barca, una serenidad que surge de la fe absoluta en medio del caos, nos invita a buscar esa misma confianza. Existe una declaración bíblica, una llave de oro, que nos abre la puerta a este tipo de descanso confiado, y es la que exploraremos a continuación. El Salmo 4, versículo 8, la llave del descanso confiado. Hay palabras en las Sagradas Escrituras que se respiran, que se sienten vibrar en lo más hondo del ser, que se convierten en una necesidad vital para el alma. Son palabras que encierran promesas, que ofrecen refugio, que brindan un consuelo inefable. Una de ellas, tan sencilla en su formulación como poderosa en su impacto, se encuentra en el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Detente un instante y permite que esta frase penetre en las profundidades de tu alma. Es, a la vez, una oración, una declaración de fe y una llave espiritual que tiene el poder de cerrar la puerta a la ansiedad y abrir de par en par la del verdadero descanso. No habla simplemente de dormir, sino de dormir en paz, una distinción crucial. Muchos logran dormir, pero no todos experimentan la paz en su reposo. El cuerpo puede encontrar descanso físico, pero el alma a menudo permanece en un estado de guerra interna. El enemigo de nuestras almas lo sabe y aprovecha la quietud de la noche para susurrar culpa, temor y confusión. Cuando el salmista escribió estas palabras, lo hizo desde un lugar de profunda rendición y confianza. Su paz no emanaba de la circunstancia de que todo a su alrededor estuviera en perfecto orden, sino del conocimiento íntimo de aquel en quien depositaba su confianza. Sabía que podía dormir confiado, porque su alma estaba segura en las manos del Señor. ¿Posees tú esa clase de paz esta noche? La paz que David encontró y expresó en este salmo está disponible para ti hoy. No se trata de una simple emoción pasajera, sino de una persona. Jesús es tu paz. Cuando le entregas todo, tus miedos más arraigados, tus errores pasados, tus pensamientos recurrentes, te acuestas en paz y duermes confiado. El versículo no dice: cuando todo esté bien en mi vida, entonces dormiré en paz, sino en paz me acostaré, porque solo tú, Señor, la fuente de tu descanso,
no radica en la ausencia de caos externo, sino en la presencia constante y soberana del Señor. Este debe ser un acto consciente y deliberado. Cada noche, tomas la decisión de en qué o en quién descansarás. Puedes elegir acostarte rumiando tus problemas o reposar en Cristo. Haz de este versículo tu oración nocturna, tu ancla en la quietud. No es solo una frase hermosa, es un arma espiritual potente contra el temor y la ansiedad. Si lo declaras con fe genuina, el enemigo retrocede, la mente se aquieta y el corazón se alinea con la voluntad divina. Antes de cerrar los ojos para dormir, si te es posible, ponte de rodillas y di en voz alta, con convicción: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Que esta sea tu última palabra del día, el sello de tu entrega. Esta poderosa declaración de confianza, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, no es una mera aspiración, sino un fundamento que puede sostenernos incluso en las pruebas más extremas. Veremos cómo esta convicción se manifestó de manera extraordinaria en la vida de Daniel, enfrentado a la oscuridad aterradora del foso de los leones. Daniel y el foso de los leones, fe inquebrantable en la oscuridad. Hay noches que no solo traen consigo la oscuridad física, sino también la sombra de un juicio aparente, arrojándonos a fosos emocionales donde nos sentimos rodeados de amenazas y temores paralizantes. Es precisamente en esos abismos donde la fe es sometida a su prueba más rigurosa. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 16 al 23, encontramos a un hombre de integridad intachable y fidelidad probada, Daniel, quien es arrojado al foso de los leones por el delito de no cesar en su oración a Dios. Su única supuesta falta fue su inquebrantable devoción. Su vida pendía de un hilo delgado y frágil. Y sin embargo, aquella fue una noche de entrega total y absoluta. Mientras el rey Darío ayunaba, angustiado por la suerte de su siervo, Daniel, según la tradición y la lógica de su fe, reposaba en una paz sobrenatural entre bestias salvajes y hambrientas. ¿Cómo es posible tal serenidad ante una muerte inminente? La respuesta radica en la entrega. Daniel no suplicó clemencia a los hombres ni intentó negociar su salvación. Sabía, con una certeza que trascendía las circunstancias, que su alma estaba segura en las manos de Dios. Viviera o muriera, su confianza permanecía intacta. No se trataba de arrogancia, sino de una fe absoluta aquilatada en el crisol de la fidelidad. Y fue por esa fe que el cielo descendió a aquel foso y los leones, contra todo instinto, cerraron sus fauces. Quizás tú también te sientes en este momento en un foso particular, rodeado de pensamientos feroces que te atormentan, de circunstancias agresivas que amenazan con devorarte. La misma protección divina que amparó a Daniel puede cubrirte a ti. No fue su propia fuerza la que lo salvó, sino la fidelidad inmutable del Dios a quien se había entregado sin reservas. Cuando entregas tu alma a Jesús antes de dormir, especialmente en medio de la prueba, estableces un cerco espiritual a tu alrededor. La fe tiene el poder de abrir la boca del cielo para derramar gracia y cerrar la boca de los leones que rugen en tu vida. Al amanecer, el rey, con voz temblorosa, gritó hacia el foso: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Y Daniel respondió con calma: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Daniel no solo sobrevivió,
Estuvo acompañado y protegido de manera milagrosa. El Espíritu Santo te recuerda hoy, no estás solo en tu foso. Si Dios cerró la boca de aquellos leones, también puede silenciar tus temores más profundos. Pero es crucial que le entregues tu alma. Ríndete a su cuidado. Dile con fe: Señor, me lanzo en fe a tu cuidado soberano. Cúbreme con tu presencia. Y Él, fiel a su promesa, lo hará. La fe inquebrantable de Daniel, manifestada en una paz sobrenatural en el foso, nos muestra el poder de una entrega total en medio del peligro extremo. Ahora, nuestra atención se dirige a otra forma de entrega, no ante la amenaza física, sino ante la misma santidad de Jesús, un derramamiento del alma, un acto de adoración y arrepentimiento que es preludio indispensable para el auténtico reposo. La mujer que unge los pies de Jesús, derramando el alma antes del reposo. Existen actos que por su profunda significación espiritual trascienden las barreras del tiempo, convirtiéndose en gritos silenciosos del alma que resuenan a través de las edades. Tal fue el gesto de la mujer mencionada en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Ella irrumpió audazmente en una cena, un espacio socialmente restringido, se arrodilló a los pies de Jesús y con un torrente de lágrimas, el perfume más valioso que poseía, y un corazón visiblemente quebrantado, le entregó todo, lo más íntimo de su ser, lo más costoso de sus bienes. No esperó una ocasión formal o una invitación especial, solo necesitó una oportunidad y la presencia tangible del Salvador. Esta escena conmovedora se convierte en un espejo para nuestras propias noches, esos momentos de quietud en los que solo queda la verdad desnuda de lo que somos, cuando las culpas del pasado nos persiguen y la conciencia nos acusa. Aquella mujer sabía, con una intuición espiritual profunda, que su momento con Jesús era ahora impostergable. Entró en aquella casa sabiendo que sería juzgada con dureza por los presentes, pero su búsqueda no era la aprobación humana, sino la redención divina. Y la buscó con sus lágrimas purificadoras, con su cabello que secaba los pies del Maestro, con el perfume que simbolizaba su entrega total. En ese acto íntimo y valiente, declaró sin palabras: Jesús, mi alma es tuya, toda entera, sin reservas ni condiciones. Esa es la clase de entrega que transforma radicalmente una vida. Mientras todos los comensales la despreciaban con sus miradas y juicios silenciosos, Jesús la contempló con una ternura infinita y le dirigió palabras de restauración. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella no solo salió de allí con el alma limpia, sino también investida de una paz profunda y duradera. ¿No es eso precisamente lo que anhelamos cada noche al cerrar los ojos? Paz verdadera, descanso real, liberación de las cargas. La clave de su transformación residió en que no se guardó nada para sí misma, lo entregó todo. Muchos se acuestan noche tras noche con pecados ocultos, con el perfume de su adoración sin derramar, con el corazón cerrado a la gracia, y por eso no encuentran el descanso anhelado. Pero hoy, tú puedes ser como aquella mujer. En la intimidad de tu habitación, arrodíllate ante Jesús y dile con sinceridad: Señor, no quiero guardarme nada. Aquí están mis lágrimas, mi pasado con sus errores, mi perfume, mi alma entera, todo es tuyo. Él te mirará con la misma compasión que a ella, no como un juez implacable, sino como un Salvador amoroso. Cuando retienes tus cargas, el dolor persiste. Cuando las entregas, la sanidad comienza. Jesús no rechazó la ofrenda de aquella mujer.
Aceptó su entrega total y le regaló perdón, salvación y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Antes de acostarte, toma un momento a solas con Él. Tal vez no poseas un frasco de alabastro literal, pero tienes un corazón que puede ser derramado. Quizás no tengas un perfume costoso, pero sí tu adoración sincera. Derrámalo todo a sus pies. El derramamiento del alma a los pies de Jesús, como el de aquella mujer, nos muestra el camino hacia una paz que brota del perdón y la aceptación. Sin embargo, hay temporadas en la vida donde las pruebas se prolongan y el silencio de Dios parece abrumador. Es en esas largas noches de prueba donde la confianza se aquilata, como lo veremos en la experiencia de Job. Job y las largas noches de prueba, confianza en medio del silencio. Hay noches que parecen no tener fin, que no concluyen con la llegada del amanecer, sino que se prolongan por semanas, meses, incluso años. Son las noches oscuras del alma, donde uno se acuesta, pero no logra descansar. Se duerme físicamente, pero el dolor emocional no se apaga. Se ora con fervor, pero la respuesta anhelada no llega. Noches en las que todo aquello que nos daba seguridad parece haber sido arrebatado, y solo queda una pregunta lacerante resonando en el vacío: ¿dónde está Dios? Así vivió Job, un hombre justo que de manera repentina e incomprensible lo perdió todo: sus bienes, sus hijos, su salud. Su mundo se colapsó estrepitosamente. Su corazón se quebró en 1000 pedazos y sus noches se convirtieron en un campo de batalla espiritual y emocional. En el libro de Job, capítulo 7, versículos 3 y 4, de nuevo su angustioso lamento: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Su verdadera batalla era interna: el desconcertante silencio de Dios, la aparente ausencia de sentido en medio de tanto sufrimiento. Y es crucial recordar que estas noches de prueba no le sobrevinieron por causa de algún pecado oculto, sino precisamente porque era un hombre justo y temeroso de Dios. Este hecho nos confronta profundamente. A veces albergamos la idea de que si somos fieles a Dios, nuestras noches deberían ser siempre tranquilas y apacibles. La historia de Job nos recuerda con crudeza que incluso los más fieles y devotos pueden enfrentar noches interminables de prueba y silencio divino. Sin embargo, a pesar de su inmenso dolor y confusión, Job no dejó de hablar con Dios, de clamar desde lo más hondo de su ser, de abrir su corazón herido ante el Todopoderoso. Mantuvo viva la conversación, el diálogo, aunque fuera un monólogo lleno de preguntas, y eso, paradójicamente, fue lo que lo sostuvo en medio de la tormenta. En las largas noches de prueba, lo verdaderamente peligroso no es el dolor en sí mismo, sino el silencio del alma que se resigna y deja de buscar a Dios. Tal vez tú te encuentras atravesando una temporada similar en tu vida. Noches que se sienten sin fin, una incertidumbre que te carcome, oraciones que parecen no obtener respuesta. Quizás sientes que Jesús ya no te escucha, que te ha abandonado a tu suerte, pero Él no se ha ido. Está más cerca de lo que imaginas, aunque su presencia no sea tangible en este momento. Que no veas respuestas inmediatas no significa que no haya un propósito divino en medio de tu prueba. Que la noche parezca eterna no implica que la aurora no vaya a llegar. Al igual que sucedió con Job, el cielo aún está escribiendo tu historia, y el final puede ser sorprendente. Dios no solo le habló a Job al final de su prueba, lo restauró de manera abundante,
lo bendijo con creces. Aquella larga noche no fue un castigo, sino una preparación. Aquel doloroso silencio fue el preludio de una transformación profunda. Si permaneces firme en tu fe, si continúas confiando en Él, a pesar de las apariencias, entregando tu alma cada noche, aunque no entiendas nada, Dios se manifestará en tu vida. Job venció no porque no sufrió, sino porque, a pesar de su inmenso sufrimiento, no dejó de confiar. En lo más profundo de su ser sabía que su Redentor vivía. Esta noche, en lugar de acostarte con resentimiento o desesperanza, dile al Señor con un corazón sincero: aunque mi noche sea larga y oscura, confío plenamente en ti. Esa declaración de fe cambiará la atmósfera de tu descanso. La tenacidad de Job, manteniendo su confianza en Dios a pesar de un silencio prolongado y un sufrimiento incomprensible, nos enseña sobre la perseverancia en la fe. Esta actitud de vigilia espiritual, de mantenerse firme aún en la oscuridad, resuena con la urgencia que Jesús nos presenta en una parábola sobre la necesidad de estar siempre preparados, con el alma despierta. La parábola de las 10 vírgenes, la urgencia de velar con el alma despierta. Hay noches que no están destinadas primordialmente al sueño físico, sino a la vigilia del espíritu. No porque el cuerpo no necesite reposo, sino porque el alma debe permanecer alerta, expectante. Jesús nos legó una advertencia poderosa y de suma urgencia a través de la parábola de las 10 vírgenes. Un relato que sacude nuestra complacencia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13, se nos narra que 10 vírgenes salieron al encuentro del esposo. A primera vista, todas parecían iguales, pertenecían al mismo grupo, portaban las mismas lámparas, aguardaban al mismo novio, e incluso todas ellas, en un momento dado, se durmieron. Pero cuando a la medianoche se oyó el grito: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle», se desveló la verdad crucial que las diferenciaba: la reserva de aceite. 5 de ellas, las prudentes, la tenían. Las otras 5, las insensatas, no habían tomado esa previsión. Cuando estas últimas intentaron entrar a las bodas, la puerta ya se había cerrado, y el esposo les dijo con severidad: «De cierto os digo que no os conozco». Esta parábola resuena como una alerta directa a nuestra conciencia. ¿Tienes suficiente aceite en tu lámpara? ¿Está tu alma verdaderamente lista para el encuentro con el Señor? ¿Estás velando con diligencia o te has adormecido en una fe superficial y rutinaria? Muchos se acuestan cada noche creyendo que aún disponen de mucho tiempo, que la venida del Señor o el final de sus días está lejano. Pero la medianoche espiritual, el momento de la verdad, puede llegar de forma inesperada, en cualquier instante. Si la lámpara se encuentra vacía en ese momento crucial, no habrá una segunda oportunidad para llenarla. Jesús nos llama a velar, no con un temor paralizante, sino con una reverencia profunda, no con una ansiedad que nos consuma, sino con un sentido de responsabilidad espiritual. Velar es amar activamente, esperar con anhelo, vivir con los ojos del alma bien abiertos a su venida y a su voluntad. Ese aceite indispensable no se puede comprar ni pedir prestado en el último minuto. Se cultiva día a día en la intimidad de la oración, en el quebrantamiento sincero, en la obediencia constante a su palabra. Es el testimonio vivo de tu fe, tu lámpara encendida con el fuego del Espíritu Santo, tu comunión personal e ininterrumpida con Él. El momento clave de la parábola es la medianoche, el instante imprevisto donde se prueba la verdadera condición del corazón. Por eso,
Tu noche, cada noche, no puede ser vivida con ligereza o superficialidad. No basta con tener una lámpara, una apariencia de fe, ni siquiera con haber comenzado bien el camino cristiano. Es imprescindible tener aceite en reserva, estar encendidos, preparados para su llegada. Y esa preparación se decide en gran medida cada noche, cuando eliges acostarte con el alma despierta en su presencia, con el espíritu rendido a su voluntad. Si tu último pensamiento del día es para Jesús, si tu alma reposa confiadamente en Él, entonces estás velando. Hoy más que nunca, en un mundo sumido en tantas oscuridades, necesitamos mantener nuestras lámparas encendidas y rebosantes de aceite. Tú estás aquí, escuchando este mensaje. No es una casualidad. Jesús mismo está tocando la puerta de tu alma en este instante, preguntándote con amor: prepárate, ¿estás listo? Tu lámpara tiene suficiente aceite. La urgencia de velar, manteniendo nuestras lámparas llenas de aceite como nos enseña la parábola, nos prepara para comprender más profundamente la naturaleza del descanso que Dios mismo ha prometido. Este no es un mero cese de actividad, sino una entrada a un reposo divino, una realidad espiritual que exploraremos a continuación. El descanso prometido en Hebreos, capítulo 4, entrando en el reposo de Dios. El ser humano, en su búsqueda incesante de bienestar, anhela el descanso, pero a menudo lo concibe de una manera superficial, meramente física o mental. Sin embargo, existe un descanso de naturaleza espiritual, profundo y eterno, prometido por Dios a aquellos que creen verdaderamente en Él. Esta promesa, revelada con claridad en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, no se limita a una esperanza futura, sino que es una realidad tangible y accesible hoy para el creyente. Hebreos, capítulo 4, fascículo 1, nos lanza una advertencia solemne: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es imperativo temer la posibilidad de no entrar en ese descanso de Dios, porque es trágicamente posible vivir cerca de su influencia, conocer su palabra y aún así nunca experimentar la profundidad de este reposo. Este capítulo nos habla de una dimensión de descanso que se activa mediante una fe obediente y perseverante. Es el reposo de aquel que ya no lucha con sus propias fuerzas limitadas, sino que se rinde por completo a la obra perfecta y consumada de Jesús. Él mismo es nuestro reposo. Cuando lo aceptas plenamente, cuando tu alma cesa en su intento de controlarlo todo y se abandona a su soberanía, entras en su reposo. Comienzas a vivir desde la gracia, no desde la ansiedad paralizante. Más adelante, en los versículos 9 y 10 del mismo capítulo, se nos recuerda: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entrar en su reposo implica un cese consciente de nuestras propias obras como medio para obtener la salvación o el favor divino. Es comprender que la victoria espiritual no se alcanza por esfuerzo humano, sino por la fe depositada en Cristo Jesús. Muchos no experimentan este descanso porque viven bajo el yugo de intentar ganarse el amor o la aprobación de Dios a través de sus méritos. Pero en el verdadero reposo, entiendes que Jesús ya te amó incondicionalmente, te limpió de toda maldad con su sangre y pagó la totalidad de tu deuda en la cruz. Duermes, entonces, como un hijo amado y aceptado. El reposo del que habla Hebreos 4 no es simplemente un lugar físico o un estado de inactividad.
es una actitud del alma, un alma rendida, confiada, aquietada en la presencia de Dios. ¿Cómo se accede a esta dimensión de paz? A través de la fe. Una fe inquebrantable en la obra terminada de Cristo en la cruz. Una fe en que Él es absolutamente suficiente para todas tus necesidades. Una fe en que mientras tú duermes, Él vela por ti y obra a tu favor. Esta misma noche tienes la oportunidad de entrar en ese reposo. No importa lo que esté ocurriendo en tu exterior, las tormentas que te azoten, lo determinante es lo que decides creer en tu interior. Recuéstate pues en los brazos amorosos de tu Padre Celestial. Habiendo explorado la profunda promesa del reposo divino que se encuentra en la fe y la rendición, tal como lo describe Hebreos, seremos testigos a continuación de un ejemplo extraordinariamente vívido de cómo esta confianza permite un descanso sereno incluso en las circunstancias más adversas y humanamente desesperadas, personificado en la experiencia del apóstol Pedro en la cárcel. Pedro encarcelado, durmiendo confiado entre cadenas. ¿Qué clase de fe permite a un ser humano dormir profundamente cuando su vida pende de un hilo, al borde de la ejecución? ¿Qué nivel de confianza en Jesús posibilita descansar serenamente mientras está encadenado, sabiendo que al amanecer se enfrentará a una muerte segura? La respuesta a estas interrogantes se encuentra personificada en la experiencia del apóstol Pedro, tal como se narra en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 11. El rey Herodes había desatado una cruel persecución contra los cristianos. Santiago, el hermano de Juan, ya había sido ejecutado, y Pedro era el siguiente en la lista del tirano. Fue arrestado y confinado en una prisión de máxima seguridad, custodiado por 16 soldados y sujeto con 2 cadenas. Humanamente hablando, no existía posibilidad alguna de escape. Sin embargo, en Hechos, capítulo 12, versículo 6, leemos un detalle asombroso. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Dormir en tales circunstancias, Pedro había entregado su alma por completo a Jesús. No estaba luchando desesperadamente por sobrevivir, ni urdiendo planes de fuga. Descansaba confiadamente en la soberana voluntad del Señor. No se trataba de una resignación pasiva, sino de una confianza activa y profunda. Era la fe madura de quien no necesita ver para creer, de quien ha aprendido que el control último de todas las cosas reside en las manos de su Maestro. ¿Y qué ocurrió mientras Pedro dormía, ajeno a la intervención divina que se gestaba? Dios envió un ángel. La oscura celda se llenó de una luz celestial. Las cadenas que lo sujetaban cayeron de sus manos como por arte de magia, y las pesadas puertas de la prisión se abrieron solas. Pedro fue liberado de manera milagrosa e inexplicable para la lógica humana. Mientras él dormía, el cielo obraba a su favor. Mientras descansaba, los ángeles libraban su batalla. Mientras confiaba, Dios lo rescataba de una muerte segura. Este es el mensaje poderoso que emana de esta historia. Cuando entregas tu alma a Jesús sin reservas, cuando confías en Él de verdad, el cielo se moviliza en tu favor de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pedro no dormía porque su situación estuviera resuelta o porque tuviera un plan B. Dormía porque su vida entera estaba depositada en las manos amorosas y todopoderosas de Jesús. Además, tenía una promesa. Jesús mismo le había dicho que viviría para testificar de él hasta la vejez. Descansó, pues, en esa palabra inmutable. Aunque te encuentres rodeado de soldados,
problemas que te acosan, presiones que te ahogan, enfermedades que te debilitan. Decide esta noche dormir como Pedro, no porque tengas el control de la situación, sino porque sabes quién sí lo tiene. El descanso confiado de Pedro, incluso encadenado y sentenciado, es un testimonio elocuente del poder de la fe. Esta seguridad no nace de la ausencia de peligro, sino de la convicción de estar bajo una protección superior. A continuación, nos sumergiremos en un salmo que es, en sí mismo, una declaración profética de la cobertura divina que envuelve a quienes hacen del Altísimo su refugio, especialmente en la quietud de la noche. Si has llegado hasta este punto, hasta este instante final de nuestro recorrido, permíteme expresarte algo desde lo más profundo de mi corazón. Eres una persona especial y perseverante. No todos los que comienzan un camino llegan hasta su conclusión. No todos escuchan con la atención y la apertura de espíritu que tú has demostrado. No todos poseen el hambre espiritual que te ha impulsado a seguir hasta este preciso momento. Por ello, quiero felicitarte sinceramente, con toda el alma, porque mientras muchos se pierden en el ruido ensordecedor y las distracciones efímeras del mundo, tú has decidido dedicar este tiempo valioso a nutrir tu espíritu, a cuidar tu alma, a prepararte para un encuentro significativo con Jesús antes de que el sueño te visite. ¿Comprendes cuán valioso y trascendente es este acto de dedicación? Existe una gracia particular que solo se revela a aquellos que perseveran, a los que avanzan hasta el final, a los que no solo comienzan con una emoción inicial, sino que terminan con una decisión firme y un compromiso renovado. Y tú, al llegar hasta aquí, has demostrado mucho más que un simple interés pasajero, has evidenciado un compromiso genuino, has manifestado una fe activa, has declarado con tu presencia y tu atención que tu búsqueda de descanso no es meramente física, sino profundamente espiritual. En cada uno de los capítulos que hemos transitado juntos, tu alma ha sido nutrida con la palabra viva de Dios, con promesas que infunden esperanza, con advertencias llenas de amor paternal, con una esperanza que no defrauda. Has viajado a través de historias bíblicas emblemáticas, has contemplado profecías cumplidas, te has sumergido en oraciones íntimas y poderosas, has sido testigo de sueños celestiales, de vigilias transformadoras, de batallas espirituales libradas en la quietud, de cánticos de liberación que brotan del corazón agradecido y de misterios divinos que nos invitan a la adoración. Y todo este peregrinaje ha girado en torno a una verdad central, un eje fundamental, que el descanso más profundo, el verdadero reposo del alma, solo se encuentra cuando entregamos conscientemente nuestra alma a Jesús antes de dormir. Y ahora, al llegar a este cierre, te invito a que detengas por un instante el ritmo acelerado de tus pensamientos. Permanece unos segundos en completo silencio interior. Si te es posible, cierra tus ojos. Respira hondo, con calma, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y luego se libera lentamente. ¿Lo sientes? Ese susurro apenas perceptible, esa caricia suave en lo más íntimo de tu corazón, es la presencia del Espíritu Santo. Él ha estado contigo en cada palabra compartida, en cada revelación que ha tocado tu ser, en cada frase que te ha conmovido o desafiado. Él es quien ha traído paz a tu interior en medio de la reflexión, quien ha despertado o fortalecido tu fe, quien ha renovado tu espíritu a lo largo de este encuentro sagrado. Ahora, déjame hablarte con el corazón de un pastor que anhela el bienestar de su rebaño. No guardes este tesoro de enseñanza solo para ti.
Hay innumerables almas que se acuestan cada noche sin una dirección clara, sin una fe que los sostenga, sin la compañía consoladora de Jesús. Muchos se sumergen en el abismo de la ansiedad, bajo el peso abrumador del pecado no confesado, en la oscuridad del dolor no sanado, sin saber que existe un lugar de descanso perfecto y accesible, los brazos amorosos de Cristo. Antes de que este momento concluya por completo, quiero pedirte algo más, algo íntimo y profundo. Permanece unos minutos más en completo silencio, si es posible. Apaga las luces de tu habitación si eso te ayuda a concentrarte. Cierra tus ojos y ahí, en ese lugar secreto entre tú y Dios, dedícale unas palabras sinceras al Señor. Dale gracias por lo que has recibido. Exprésale lo que sientes en este momento. Ábrele tu corazón de par en par, sin reservas ni temores. No necesitas palabras elocuentes ni frases rebuscadas. Solo la verdad de tu corazón, solo tu presencia atenta, solo tu fe, por pequeña que sea. Este es tu momento. Este es tu altar personal. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber abierto tu alma a estas verdades. Gracias por haber tomado la decisión de entregarte a Jesús antes de dormir, buscando en Él tu reposo y tu paz. Que el Señor te guarde en esta noche y en todas las noches por venir, que te bendiga abundantemente y que te abrace con su descanso perfecto y su paz inigualable. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hasta nuestro próximo encuentro. Que la paz de Cristo sea siempre contigo. Amén.